Hola a todos, mi nombre es Marcela Hernández Cardona, ingeniera ambiental, especialista en gestión ambiental y maestranda en política, derecho y gestión ambiental de la UNAD. Les voy a presentar un breve video relacionado con la sentencia TC 14 de 2019, en el cual la Corte Constitucional indicó que, o bueno, como objetivo principal de este video tenemos que la Corte Constitucional, a través de esta decisión que tomó, a raíz de una acción de tutela impartida por las accionantes Mariluz Uriana Upuana y Yasmina Uriana, y Mariluz en representación de su hijo Duber de 18 meses de edad, para que el Estado les garantizara la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la integridad personal y a un ambiente sano y a la integridad de los habitantes del resguardo indígena provincia de Guayú, en contra de actores como principalmente Carbones del Cerrejón Limited, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el Ministerio de Minas, el Ministerio de la Protección Social, Corpo Guajira, debido a las actividades extractivas que generaba esta empresa Carbones del Cerrejón Limited con voladura de carbono, minería de carbono a cielo abierto. Luego de que la Corte Constitucional analizó a fondo este caso, le dio la razón pues a las accionantes y les permitió de cierto modo que no se les vulnerara o que se les garantizara la protección de sus derechos fundamentales. Bueno, la Corte Constitucional respecto al tiempo en que ocurrió la afectación alude en que no es posible determinar una fecha específica en la cual tuvo lugar un único hecho vulnerador, porque esta actividad extractiva de esta empresa lleva mucho tiempo operando, por tanto no es posible precisar una fecha e indicar una fecha precisa. En cuanto al material probatorio que agregaron las accionantes con la acción de tutela fue copia de la historia clínica y del registro civil del menor, copia de la cédula de ciudadanía de la madre del menor y copia del informe de los resultados de la calidad del agua de la Universidad de Cartagena. Identificación de actores principales involucrados, se los mencioné hace un momento. En cuanto al trámite impartido de la acción de tutela, tenemos que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, La Guajira, asumió el conocimiento del asunto y dispuso que se vinculara también al Ministerio de Minas, a la Alcaldía Municipal de Barrancas, La Guajira, para que también tomaran cartas en el asunto. No obstante, estas entidades, en este caso Minminas, indicó que no tenía competencia directa en el asunto y que debía haber unas entidades de orden local que tuvieran que ser respondientes en primera instancia antes que ellos tuvieran que intervenir. Y además ambos entes aludieron que no eran los competentes directos para tomar una decisión de fondo porque no había unas pruebas contundentes relacionadas con afectaciones a la salud pública y a la afectación del ambiente. Hubo un fallo en primera instancia en relación con este pronunciamiento. Entonces, en sentencia del 21 de septiembre de 2017, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha concluyó que se negaba la tutela por falta de pruebas, misma situación anteriormente mencionada. Por tanto, las accionantes impugnaron esta decisión diciendo que les parecía injusto que el Estado les recargaba la acción de probar, o la acción de la prueba, de la carga de la prueba a ellas, sabiendo que eran una comunidad que gozaba de protección especial constitucional y que eran una población vulnerable, ¿cierto? Porque no tienen la misma competencia para generar un estudio científico que ahonde sobre las posibles consecuencias a nivel social y de salud pública a nivel y ambiental también. Y en relación a esto, hubo un fallo en segunda instancia. En la sentencia del 7 de septiembre de 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Sala de Casación Penal también confirmó la negativa del amparo. Es decir, les fueron vulnerados a estas accionantes dos veces la protección de sus derechos fundamentales. Bueno, como identificación de tensiones jurídicas y gestión ambiental, identifico las siguientes: vulneración de los derechos fundamentales de las accionantes, accionantes con especial protección constitucional, lo que les mencionaba, al ser indígenas, la Constitución dice que tienen esta protección especial. Y como tercero, el derecho a la identidad cultural y el derecho a la consulta previa. A la consulta previa, que es un derecho fundamental también, que se supone que todo proyecto o actividad que se vaya a desarrollar en un ente territorial, en este caso este resguardo indígena Guayú, deben contar con la participación de las comunidades indígenas a través de qué? De una consulta previa. En cuanto a la identificación de las tensiones de gestión ambiental, encuentro las siguientes. Debería existir mayor rigor en cuanto al control estatal en relación con los instrumentos de control ambiental como licencias ambientales y los planes de manejo ambiental, porque si bien son documentos que presenta esta empresa y que son aprobados por la corporación ambiental competente,
Se les debe hacer un control efectivo a nivel de territorio cuando se aterrizan estos instrumentos a nivel territorial, estos instrumentos de control ambiental. En este caso, otro aspecto es que el caso llega a la revisión de la Corte Constitucional, el cual aplica el principio de precaución. El principio de precaución es muy importante en este caso porque alude que, aunque no existen evidencia científica relacionada con las causas y consecuencias de esta actividad en específico, se toma la decisión que se deben tomar acciones inmediatas por parte, en este caso, del Estado a través de la Corte Constitucional, porque puede haber un daño irreversible o un daño irreparable en cuanto a la salud pública y en cuanto al impacto que se genera al medio ambiente. Y como tercera identificación de gestión es que también se debe garantizar un desarrollo económico del país, pero eso sí debe ser sostenible y sustentable y que no vaya en contra de la protección de los derechos fundamentales. En este caso, las accionantes decían que su intención no era que la empresa dejara de generar ingresos o de producir o de operar, sino que querían la protección de sus derechos fundamentales, es decir, que se hicieran las cosas bien. Principios rectores aplicables en cuanto a la gestión ambiental, tenemos el de prevención y precaución, el que ya se los mencioné ahorita, el de sostenibilidad también, que se los acabo de explicar, el de participación ciudadana y responsabilidad, también muy encaminado a la consulta previa, la integración de las comunidades en este caso, y a la responsabilidad social y ambiental también de esta empresa, ¿cierto? Y el derecho o el principio de justicia ambiental, en este caso muy importante, que dice que todas las personas, independientemente de su raza, de su sexo, de su género, de su inclinación, o de si pertenecen o no a una etnia, deben tener el derecho de gozar de un ambiente sano, es decir, que es un derecho colectivo. Bueno, como hechos tenemos que las accionantes, Mariluz en este caso, en representación de su hijo, solicitaron la protección inmediata de los derechos humanos, de los derechos fundamentales que les fueron vulnerables. Tenemos que el resguardo está compuesto que está legalmente constituido y está compuesto por aproximadamente 679 personas. Y también allegaron el estudio realizado por la Universidad de Cartagena en relación con la calidad del agua. Tenemos que es una actividad extractiva a cielo abierto con explosivos en un área aproximadamente de 38.000 hectáreas, es decir, grandísima, y que se genera esta actividad durante un periodo constante, los 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tenemos que en la zona de explotación Taljos y Botadero está ubicada a menos de 2 kilómetros del resguardo indígena Guayú, es decir, que hay una proximidad a esta comunidad. Y por ende tenemos que hay una afectación cultural en relación con los usos y costumbres, porque esta emisión constante de material particulado entonces acidifica, alude en que acidifica los suelos, alude que llega ese material particulado a las fuentes hídricas, en este caso el río Rachería, que es el eje articulador del territorio donde está sentada la comunidad indígena Wayuu, y de donde emplean el agua para vida directa, para elaboración de sus alimentos, para lavado de utensilios y demás. Análisis de causas. Encuentro las siguientes causas principales. Enmarcadas en causas estructurales, el modelo de desarrollo extractivista, en este caso que prima el capital natural en relación con el patrimonio ambiental, es decir, que se prima la explotación de los recursos naturales a un nivel grande, a nivel extractivo grande. Y causas institucionales, identifico, por ejemplo, fallas en la inspección, vigilancia y control por parte de autoridades ambientales competentes, como lo son en este caso el ANLA, que expidió la licencia ambiental, y también Corpo Guajira, que está ahí directamente relacionada también para hacerle un control y seguimiento a estos instrumentos de control. Básicamente, la ley 99 del 93 que crea el SINA también indica que estas entidades deben actuar en una articulación, en una especie pues, como de simbiosis, por llamarlo así, y también el municipio como primera autoridad competente tiene también mucho que ver en este control. Causas fácticas y técnicas, la proximidad de la actividad minera a la comunidad indígena, lo que les mencionaba. Y como causas jurídicas tenemos la tensión entre los derechos colectivos a un ambiente sano y considerando que es una actividad que está, una actividad lícita, es decir, que tiene todos los permisos a nivel normativo ambiental para operar, tiene licencia, tiene su respectivo plan de manejo ambiental, no obstante, no se tuvo en cuenta la cercanía a la comunidad, que es un aspecto muy importante a considerar. En cuanto a análisis de consecuencias, tenemos las jurídicas, donde la Corte Constitucional reafirma la protección de los derechos fundamentales de estas accionantes. Consecuencias institucionales, que debe existir un mayor control en cuanto a la rigurosidad en el control y seguimiento por parte de esas autoridades ambientales competentes. Vemos que muchas veces se puede ver limitado
porque una cosa es lo que la empresa presenta su plan de manejo ambiental, y otra cosa y que es aprobado por la autoridad competente y que se le hace control y seguimiento, y otra cosa es cómo aterrizar eso en el territorio y cómo se va ejecutando en el tiempo, ¿cierto? Porque son dinámicas que se van presentando también, lo cual limita este control. Consecuencias sociales en cuanto al deterioro en el tejido social, porque no se vulneró el derecho a la consulta previa, no se integró a las comunidades indígenas como tal. También en el cambio en los usos y costumbres de la tierra, lo que les mencionaba, porque ellos tienen cultivos de palo en coger, em, y demás. Y la salud, pues por las consecuencias directas de emisión constante de material particulado. Este material particulado, por ejemplo, aludían que generaba afectaciones a la vista, afectaciones cutáneas, afectaciones a los pulmones, porque el material particulado de diámetro de 2 micras, de 2,5 micras, se va bioacumulando en los pulmones. Y consecuencias ambientales, porque hay un daño, un deterioro a la flora, a la fauna, al recurso hídrico, al aire, ¿cierto? También aludían que debido a la explotación con voladura había movimientos de la tierra y se generaban pues como olores ofensivos para la comunidad. Entre la principal o una de las principales, que es la emisión de material particulado, que genera también afectación directa por metales pesados a la fuente hídrica de la cual se abastecen, que es el río Ranchería. Alternativas de solución. En este punto es muy importante mencionar que como alternativas de solución no considero una única, sino que deberían articularse varias. Por ejemplo, el fortalecimiento del control y monitoreo ambiental, la implementación de tecnologías limpias y medidas de mitigación, la reubicación o reajuste de la operación minera, la suspensión parcial o total de la actividad. En este caso sabemos que es muy complejo que se tome una determinación de esa magnitud. No obstante, la Corte Constitucional en este caso tomó una decisión de fondo que no fue suspender la actividad, sino que aplicar el principio de precaución, garantizando la protección de los derechos fundamentales, pero también permitiéndole a la empresa operar cumpliendo una series de lineamientos debido a la cercanía con la comunidad indígena. Y el fortalecimiento de la participación comunitaria y la consulta previa. Como conclusiones, encuentro resaltar la importancia de garantizar la distribución equitativa de las cargas ambientales, involucrando a la comunidad étnica, es decir, no trasladarle la carga de la prueba solamente a la comunidad étnica, eso no debería ser, sino que también la empresa que tiene un músculo financiero grande debería tener su estudio donde identifique esos aspectos e impactos ambientales, y que identifique también posibles afectaciones a la salud. Lo mismo las entidades o los entes de control deberían tener esa capacidad de indagar más allá. La Corte Constitucional también es importante que reconoció que si bien hay unos límites máximos permisibles de emisión de PM2,5 que la empresa Cerrejón, Carbones de Cerrejón Limited estaba cumpliendo, no se estaba considerando que estaban ubicados muy cerca del resguardo indígena, por tanto generaban una afectación a la comunidad al estar en el área de influencia directa de la actividad. También limitaciones estructurales en cuanto al control y la capacidad preventiva, inspección, vigilancia y control en la implementación efectiva no solamente de la normativa ambiental vigente, sino también que se debe considerar que hay unos topes de límites, de emisión de límites de material particulado, pero también deben considerar acá que la cercanía de esta explotación al resguardo indígena, eso no se tuvo en cuenta y eso se estaba desconociendo. Y finalmente, en esta sentencia se reconoce que la Corte Constitucional actuó en pro no solamente de proteger los derechos fundamentales de las accionantes, sino que a su vez protegió o aplicó los principios ambientales como son el principio de precaución y el principio de justicia ambiental. Este principio de justicia ambiental dice que cualquier persona, independientemente de su raza, de su etnia, de su orientación sexual, tiene derecho a gozar de un ambiente sano. Es decir, que es un derecho colectivo. Básicamente, eso es lo que les traía para la presentación de la sentencia. De lo más relevante, aquí está la bibliografía de la cual me apoyé. Y les doy las gracias por su atención y bueno, espero que nos veamos en una próxima ocasión y muchas gracias por la atención. Feliz día. Chao.